¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. Bueno. ¿Quiere ver el comparado? Yo me perdí con menos papeles, con más papeles. Las sesiones. ¿Qué pasó aquí? ¿Estás con doble? Ah, no, bueno. Ya. Bueno, le damos la bienvenida a los senadores, senadoras, al subsecretario ya Jean-Pierre, a todos los asesores y asesoras. Así que, si quiere, vamos mirando Ya. lo que viene. Vamos a seguir con el estudio de las indicaciones del proyecto. Diríjanse a la página 31 del comparado. Corresponde las indicaciones del artículo 16. Voy a leer el artículo 16 primero y después hablamos de las dos indicaciones que se han formulado. Artículo 16. Respecto de cualquiera de los delitos contemplados en esta ley, el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal que sea competente para conocer del procedimiento podrá imponer como penas accesorias a las contempladas en cada una de las respectivas disposiciones las siguientes. 1. Comiso de los efectos y medios utilizados para cometer el delito. 2. Inhabilitación absoluta para desarrollar la actividad, profesión u oficio que haya dado lugar a la comisión del delito sancionado por el tiempo que dure la condena. 3. La prohibición de que el autor del delito vuelva a requerir autorizaciones a las autoridades ambientales o sectoriales competentes para desarrollar nuevas actividades en las que se pueda dar lugar al mismo tipo penal por el cual ya ha sido sancionado por el tiempo que dure la condena. 4. Prohibición de ingresar a cualquiera de los lugares señalados en la letra C del artículo 3 por el tiempo que dure la condena. Estos son reservas de región virgen, parque nacional, monumentos, bueno, donde se cometió el delito. Respecto de este artículo, está en primer término la indicación 43 del senador señor Proens para suprimirlo. Y después la indicación del senador Sandoval para suprimir los numerales 2 y 3. 2, 3 y 4. Le damos la palabra al Ejecutivo. Elizabeth no viene. No tengo nada que opinar del presidente porque, sí. O sea, son las penas accesorias que me parecen razonables en la medida que siempre sea la de la prohibición de presentar proyectos mientras se cumple la condena y no no por un plazo indefinido. Pero entiendo que dice que es por el tiempo en que cumple la condena el delito de la pena principal. ¿Cierto? No, como ejecutivo no tengo nada más que decir. ¿Con quién hablo? Gracias, señor presidente. Bueno, en principio la disposición podría eventualmente en algún pequeño caso aparecer como redundante con las disposiciones que hay en la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica, pero efectivamente abarca ciertos otros casos que no están allí y por lo tanto si el Ejecutivo considera que es razonable que se mantengan, debiera mantenerse. No va a hacer ningún daño que se mantengan. Vienen de los proyectos anteriores, pero... Y entiendo que viene del proyecto de la señora Allende. Artículo 16. Pero primero tendríamos que votar la indicación 43 del senador Proens, ¿verdad? Sí. Si la mantenemos, tendríamos que rechazarla en ese caso, quienes queremos mantenerla. ¿Quieren mantener el artículo? El artículo. Ya.
Rechazamos la indicación. Claro, porque es para suprimirla. Nosotros estamos por mantenerlo. En contra de la indicación. Ya. El presidente pone en votación la indicación número 42. Senador Sandoval. 43. No, 43. Uy, 43, perdón. Senador Sandoval. Me da pena. Pero una cosa siempre que se me olvidó. No, que hablamos aquí con el profesor Matus, que el comiso, no sé si nos parece, o sea, no tiene mucha aplicabilidad práctica, creo yo, porque decomisar los efectos y medios utilizados para cometer el delito en materia ambiental muchas veces no son ni siquiera con cosas materiales, entonces... Decomisar la carpeta. Claro. El lápiz con el que escribió. Ya. Ya. No, ahora es la de Ya estoy apurando la votación. Presidente, Claro, bueno. yo elimino la mía. Sí. La Sí. retira. Ok. Sí. Entonces, en votación la indicación número 4 del senador Sandoval, número 44, sí, estoy media, para eliminar los numerales 2, 3 y 4. Aquí podría caber la sugerencia... Sí, no, perdón, solamente perdón, presidente. No, yo solamente me había quedado un poquito preocupado con las inhabilitaciones absolutas, ¿no es cierto? Para desarrollar. Estoy pensando en un profesional que participó de una actividad que se encontró con ese tema y a consecuencia de eso cometió un delito y quedó, ¿no? O sea, ¿qué hace ese profesional? ¿No? Yo entiendo que cometió un delito, que es sancionable y todo lo demás, pero ese profesional queda inhabilitado, ¿ya? Estoy pensando en un profesional dedicado al mundo, a lo mejor exclusivamente un ingeniero ambiental, ¿no es cierto?, dedicado a ese tema, porque dice inhabilitación absoluta para desarrollar la actividad, profesión u oficio que haya dado lugar a la comisión del delito sancionado por el tiempo que dure la condena, ¿ya? Me preocupa un poco que no haya, que de alguna manera esa norma se le limite el ejercicio de la profesión u oficio. Estoy hablando del derecho al trabajo. Estoy pensando en con ese sentido, yo pensé en mi indicación. Lo segundo, la tercera, el número 3, en las que se pueda dar lugar, dice, al mismo tipo penal. O sea, ese concepto en las que se pueda dar lugar, es también como un poquito medio, lo encontré un poquito medio a que se pueda dar lugar aquí, o sea, puede darse lugar a muchas cosas, también lo consideré un poquito poco específico, ¿ya? Y el tercero, el cuarto, me pareció con otro derecho, que a la libre circulación, ¿ya? Que también pensé que pudiera haber ahí un debilitamiento de un derecho básico que tiene cualquier persona para circular por el territorio. Por esas 3 observaciones tengo yo respecto a ese tema, sobre las cuales creo que me pareció razonable presentar ese tema. No sé, es que... Ahí está. No sé, y dándole, concuerdo con el senador Sandoval, primero el comiso, como decíamos, que no tiene tanta lógica, y después pueden haber algunos problemas de constitucionalidad por la inhabilitación absoluta para desarrollar la actividad, porque al final le estamos privando la capacidad de desarrollar la actividad que le permite subsistir, y puede ser un poco... Y la última, claro, lo que pasa es que la prohibición de ingresar a los lugares señalados, también hay un tema constitucional, pero además que por el solo hecho de ingresar, no sé, pues si quien fue condenado por ejecutar una actividad en un parque nacional no puede ir ni siquiera con su familia a disfrutar de un parque nacional, porque el ingreso, no solo para desarrollar la actividad, sino que el ingreso absoluto. Entonces también quizás puede tener ahí algún vicio constitucional respecto a la libre circulación. Porque Esas son mis observaciones. ¿Rompías, quieres opinar? Sí, señor presidente. O sea, desde luego, todas las sanciones producen efectos en los derechos. Ese no es el problema, creo yo. Para ponerlo en términos estrictamente técnicos, no hay ningún problema en la inhabilitación, etcétera. Y además pensando que básicamente estas sanciones
Las únicas sanciones que van a ser precisamente las inhabilitaciones y las accesorias, porque la primera vez que la gente comete un delito, como son simples delitos, probablemente se le va a sustituir la pena. O sea, no va a ser tan grave. De todas maneras, la historia de este artículo, yo creo que es importante que la tengan en consideración. Este artículo viene de los proyectos muy antiguos y del proyecto de la señora Allende, que están vinculados directamente con el hecho de que hasta hace 5 años atrás no teníamos, 10 años atrás no teníamos responsabilidad penal de la persona jurídica. Y estas prohibiciones de presentar proyectos sustituyen las prohibiciones de contratar con el Estado que están en la ley 20.393. O sea, de alguna manera venían a llenar ese espacio. Son relativamente diferentes, pero venían a llenar ese espacio. Las inhabilitaciones también son penas accesorias para todos los condenados por delitos que tengan más de 3 años y un día. Así que son, de alguna manera, penas que venían a llenar un espacio en el momento en que se presentaron por primera vez los proyectos. Ahora no producirían ningún efecto que no estuvieran, pero sin dejar, o sea, dejando en claro que el derecho penal lamentablemente consiste en eso, en restringir derechos. Eso no lo hace inconstitucional. La única restricción inconstitucional es, en Chile son pocas, pero bueno, estaría privarle de la pensión, de la seguridad social, están señaladas en la ley, pero estos derechos de circulación se pueden restringir, pero es otra discusión. Es otra discusión. Tampoco me convence. Es que se puede aprobar la indicación del señor Proven sin perjuicio, sin daño al proyecto en absoluto. O sea, de la mía o de la Provence. No, la del senador Provence, completa. Porque la suya deja al comienzo que genera los problemas de qué hacemos con el plomo. Sí, yo la retiré. No Provence, usted. Yo creo que sería bueno revisar un poco si no se puede tal vez mitigar, o sea, creo que están un poquito fuertes efectivamente y podríamos tratar de encontrarle una reacción o alejar alguno de los que está nombrando. Yo no sé si corresponde realmente señalar, por ejemplo, la limitación absoluta para desarrollar la actividad profesional, porque hubo oficio que haya dado la comisión, digamos, siempre uno está velando aquí para que se cumpla lo que tiene que cumplirse como nuestra protección, digamos, al medio ambiente y que no se cometa este tipo de delitos, que no sean impunes. Pero también tenemos que pensar que la gente incluso puede reparar un error, eso también es un principio básico en todo. O sea, yo no sé si corresponde la indemnización absoluta, yo ahí tengo mis serias dudas. También respecto a la restricción de la circulación, puede ser que uno pueda también acotarlo o ponerlo algo más específico, pero también acaso era como que efectivamente casi podrías chocar con un principio constitucional, digamos, de circulación, no lo sé, creo que sería interesante darle una vuelta. Yo estoy dispuesta a abrirme a ver cómo lo ajustamos para que cumpla el objetivo, pero sin caer en demasía, por llamarlo de alguna manera. Señor Sandoval, y después... Sí, presidente. En realidad, claro, yo dejé la 1 que era la menos necesaria. Vamos a comenzar hasta el lápiz con el que escribió el informe. En ese sentido, me parece razonable lo que plantea el profesor Matu de mejor aprobar la indicación del senador Provence. De aprobar la indicación del señor La Provence. que bajé. ¿Esa es? Porque tiene que restablecer. Pero sí, ¿sabes? Justamente. ¿O no, profesor? Diremos que esta norma la quería aprobar con mucho entusiasmo el subsecretario y se lo impedimos. Hizo mal. Señor presidente. Perdón. Si me permite, Sí. creo que es difícil, además, la fiscalización de un poco de estas condenas, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a fiscalizar que efectivamente la persona no ingrese a uno de los parques, el centro de naturaleza, la capacidad que vamos a tener para eso? ¿Ah? O para que efectivamente no ejerza la... La superintendencia no es capaz de ver los problemas de poder que va a estar viendo. No, pero incluso con el SPAP uno piensa, tendría que tener el listado actualizado cada guardaparque de los que pueden ingresar, no pueden ingresar. En el fondo tienen como una ejecución poco práctica, creo yo.
eso la borraría. Bueno, no sé si sabéis que está representado está de acuerdo y además Mira. con el fundamento también de que, como dice Rompía, hoy día existen instrumentos, digamos, que complementan esto que en ese momento seguramente no existía. ¿Podríamos la palabra Rompía que la pidió? De todas maneras, para la tranquilidad existe, respecto de todo delito, la pena accesoria de toda pena que se imponga por un crimen simple delito lleva consigo la pérdida de los efectos que de él provengan y de los instrumentos. O sea, el comiso ya está como pena establecida por la ley, en el artículo 31 del Código Penal. Y en el artículo 30, del 28 al 30, vienen, según la gravedad de las penas, las inhabilitaciones para los cargos públicos, que sería el caso grave. O sea que esos dos casos están y ya están como regla general. Y para las personas jurídicas existe la pena de privación del derecho a presentar, contratar con el Estado, que es suficientemente grave para todos estos casos. Sí, presidente, yo estoy de acuerdo. A mí el punto 2, efectivamente, ¿cuál es la proporcionalidad de las penas? O sea, creo que ya impedir el ejercicio profesional, por algo estamos legislando y ya están establecidas las acciones que por una potencial condena. Yo tengo una duda para la Secretaría, sí, con el punto 4, que es el ingreso a SNASPE, por ejemplo. Cuando modificamos el artículo 3, lo trasladamos al 5, la indicación 25, ¿tiene algo que ver con esta o no? Porque si la vamos a suprimir, no sé si tiene efectos en la... Yo entiendo que el artículo 5 lo modificamos, que es la indicación 25. Sí, No, ok, ya. Si se suprime no pasa nada. Es que ahí habíamos prohibido el tema de los SNASPE, ¿no? Bueno, vamos a reponer la indicación del senador Proas. Le vamos a agradecer al senador Santos. Perdón, presidente, la indicación del señor Proas está retirada. Ya, por lo tanto, formalmente no existe en este minuto la indicación del señor Proas. Es reponerla. No. Ya se retiró. Pero puede cambiar. Unanimidad. Estamos en el mismo punto. Estamos aquí. Sí, por unanimidad la podemos reponer. Pero yo quiero agradecer al señor Sandoval de haber iluminado al subsecretario que quería... Ya, entonces la reponemos, ¿están todos de acuerdo? Sí. Ya. Y se aprueba de forma unánime. Sí, la incorporamos subsumida en la otra. Perdón, déjeme votar entonces, presidente. Ya, entonces la indicación 43 44. se repone y se aprueba. Y la 44 que está se aprueba con subsumida. modificación. Sí. Subsumida. Claro, entonces el artículo desaparece. Y todo unánime, todo unánime. Muchas gracias. 5 por 6. Ya. Gracias, presidente. Bueno. Ahora vamos a la página 33 del comparado, que es el artículo 17, pero todas las indicaciones, a ver, voy a leer el artículo 17, pero hay una proposición para las indicaciones 45, 46, 47 y 48. Bueno, primero voy a leer el artículo 17 y después me voy a referir a la proposición que existe. Artículo 17. El ejercicio de la acción penal y de las acciones civiles correspondientes por la comisión de alguno de los delitos contemplados en esta ley es sin perjuicio de la acción por daño ambiental contemplada en el artículo 53 de la ley número 19.300 y de las sanciones y demás medidas que en el ejercicio de las facultades conferidas en la ley número 20.417 imponga o exija la Superintendencia del Medio Ambiente al responsable de un proyecto o actividad por las infracciones administrativas que se acrediten. No procederá acción penal por los delitos previstos en el título primero de esta ley en el evento que el responsable de un proyecto o actividad hubiera obtenido la exención o rebaja contemplada en el artículo 41 del artículo segundo de la ley número 20.417 o la aprobación de un programa de cumplimiento establecido en el artículo 42 del mismo cuerpo legal. Tampoco habrá lugar a la acción penal si el responsable de un proyecto o actividad hubiera sido absuelto de los cargos formulados por la Superintendencia del Medio Ambiente. Este artículo tuvo las indicaciones 44, 45 y 47 que están en la página 34 y 32 y 33. y en la página 35.
Pero hay, Porque hay una de Sí, aquí está en la página anterior, perdón, en la página... La 45 y la 46 de la página 32 y la 47, la 48 en la página 35. Sin embargo, hay una proposición, al parecer, que la tienen ustedes todos en el tablet, que dice, no sé cómo me llegó, parece que es del profesor Matus. Aquí está. ¿Ah? ¿La quieren físico? Sí, porque no sé por qué, que le mandaron hace mucho rato. Está en el tablet, en el número 3, dice indicación a petición del gobierno. ¿Leo? Perdón, presidente. No, perdón, a ver, yo voy a referirme solamente a mi... Sí, perdón, sí. ¿Quiere que...? Sí. Ya, voy Yo a me- seguir con la indicación. Después vemos la... Sí, sí, la indicación original mía, ¿no es cierto? Que básicamente lo que buscaba, ¿cómo se llama? Yo lo que sugería, ¿no es cierto?, era haber eliminado básicamente el inciso primero del artículo 17, fundamentalmente en atención a que eso implicaba un desincentivo, ¿verdad?, a la reparación del daño, ¿ya? Eso motivó el hecho de sacar, ¿no es cierto?, de ese artículo 17 este tema. Pero entiendo que aquí hubo algunas conversaciones adicionales sobre ese particular y por lo tanto creo que en esas modificaciones se contemplan también lo que uno estaba planteando a través de esa idea. Por lo tanto, mi indicación número 46 la retiro. Ya. Y ahora leemos la indicación que llegó en la tablet. Sí, ya, Sí. había un acuerdo con el Ejecutivo también, entonces queremos... 45, 46, 47 y 48. Ah, La leo. ya. Pero, Y usted la suya. Sí, También, sí. si no, Sí, no es que podemos pensé que avanzar. usted quería guardársela Sí, esta vez por si no se no la voy a reponía. poner el presidente. No, Sí, seguro. por eso lo dije. Ya, 45. La repusieron ustedes, yo me alegré, ¿no? Bueno, indicaciones, en el fondo es un refundido a las indicaciones 45, 46, 47 y 48, ya, para sustituir el inciso segundo del artículo 17 por lo siguiente. Sin embargo, no procederá la acción penal respecto de la persona jurídica titular de un proyecto o actividad sometido a los... No, eso. ¿La Siempre que el momento es cubrirse, sí. Eso. Es que ya, no está tan idéntica. Se la cambiaron, o sea, se cambió. ¿Ah? No la tenemos. Sí, sí. No la tenemos. La pobre, ¿La la voy a... podemos imprimir? Sí, sí, es mejor. Está en la tabla, la tienen ahí. No, es que no está... No, está en el computador, en el documento. Le agregaron la... No abrió ella recién. Está ahí, en la tercera pestaña, Jimena. Ah, esa misma, no, está bien. No, pues si esta no es esa. redacción No, No sí, es la se misma. supone que- no es la misma la del papel. no, sí se cambió. Le hicieron un agregado. Sí, tenemos para pasar. No, pero esta es la que está acá. Pero... No, no es la misma, no es la misma. Sí. Por eso me la pasaba al subsecretario, que las leyera. Ya. Pero que la tengan todos. Ah, sí, efectivamente. No, esta no es igual a esta. Mira, Hace tiempo, entre paréntesis, está suspendido un segundito, ¿no? dice, sin embargo no procederá la acción penal.
Súper corta la indicación. Es el inciso segundo del artículo, para sustituir el inciso segundo del artículo 17 por lo siguiente. Sin embargo, no procederá la acción penal siempre que al momento de descubrirse la existencia del hecho constitutivo de delito, el responsable, los trabajadores o quienes presten el servicio a cualquier título, el titular de un proyecto o actividad del proyecto involucrado, denuncien ante el Ministerio Público el hecho, poniendo a su disposición todos los medios probatorios con que cuente antes de iniciarse la investigación, o se presenten al Ministerio Público con dichos medios de prueba dentro de las siguientes 48 horas posteriores a su inicio. B. Denuncien la ocurrencia del hecho ante la Superintendencia del Medio Ambiente, poniendo a su disposición todos los medios probatorios con que cuente antes de iniciarse el proceso de fiscalización, o se presenten a la autoridad con dichos medios de prueba dentro de las siguientes 48 horas posteriores a su inicio. Y C. Obtenga la exención o rebaja contemplada en el artículo 41 del artículo segundo de la Ley 20.417 o la aprobación de un programa de cumplimiento establecido en el artículo 42 del mismo cuerpo legal. En ambos casos, el responsable del proyecto deberá asegurar la adopción de las medidas necesarias para reducir o eliminar los efectos negativos del hecho. Cumplidas las dos primeras condiciones, se suspenderá la investigación penal iniciada o no se dará curso a ella. En este caso, se suspenderá también la prescripción de la acción penal mientras el proceso administrativo se lleve adelante. La persecución penal solo podrá reiniciarse en caso de incumplirse el programa de cumplimiento o no se hayan adoptado las medidas necesarias para reducir o eliminar los efectos negativos del hecho, reanudándose el plazo de prescripción desde aquel en que el programa de cumplimiento o las medidas necesarias para reducir o eliminar los efectos negativos del hecho debieron encontrarse cumplidas o adoptadas respectivamente. Tampoco procederá la acción penal si el imputado hubiera sido absuelto mediante sentencia firme de los cargos formulados por la Superintendencia del Medio Ambiente por los mismos hechos. En caso de absolución posterior a la condena penal, procederá la revisión de la sentencia condenatoria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 474, letra D del Código de Procedimiento Penal. Lo dispuesto en este artículo también procederá en los casos en que la denuncia sea hecha según lo establecido en el artículo siguiente. En este caso, el plazo para denunciar o poner los antecedentes en conocimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente correrá desde el momento en que se tome conocimiento de la denuncia criminal. Bueno, después hay que agregar un nuevo artículo 18, pasando al actual a ser 19. ¿Nos tenemos en este? Sí, otra cosa. Y otro artículo ya sí. Sí. Sí, pero separémoslo. Esto es para reemplazar las indicaciones hasta todas. 48. Hasta la 48. ¿Eso es? Sí. 45, 46, 47, ¿Hay 48. acuerdo con el gobierno en esto? Sí. ¿Esto es del gobierno o No. La acordamos, la una cuota acordada? Recoge todo lo que eran las inquietudes que estaban. Había mucha incertidumbre respecto a este tema y finalmente se dio una reacción de la ministra. Buscamos formular una reacción que dejara todo tranquilo y entonces yo propongo que la aprobemos en formular. Rompia, si quieres, ¿le puedo explicar un poquito? No, señor presidente, solamente para decir dos cositas. Hay unos pequeños errores técnicos. En el inciso viene repetido el proyecto de actividad y eso le costó la lectura a la señora Magdalena. Y cuando dice Código de Procedimiento Penal, debe decir Código Procesal Penal. Dejando de lado esos pequeños problemas de redacción. Es muy importante lo que están aprobando, aunque producto del acuerdo sea de poca discusión, porque esta es la única ley que va a traer realmente en lo que consiste un plan de prevención de delitos, que es que las compañías, las empresas estén en disposición de denunciar a los responsables y así se previenen los delitos, más que con planes, papelitos de riego, etcétera. Y estas son las reglas que existen, como ya se lo dije ayer, o en el sistema norteamericano y ahora se acaban de aprobar para la responsabilidad penal en Argentina. Y son muy importantes lo que se está aprobando porque deja sentado en qué consiste básicamente un plan de prevención de delitos efectivo. Bueno, yo les propongo que con la consideración, con la modificación de la redacción, aprobemos, dado que es un acuerdo
acuerdo que la ministra, de cierta manera, también nos solicitó avanzar. ¿Te parece? ¿Está bien? Sí, no, que falta el otro artículo. Falta la segunda parte falta la segunda parte. Y gracias, presidente. Falta efectivamente la segunda parte de la indicación, ¿no es cierto? Pero refiriéndome específicamente al artículo 17, bueno, yo creo que efectivamente, primero que nada, yo me alegro, presidente, que haya habido voluntad para concordar en algún acercamiento, en un acuerdo, en una materia que evidentemente nos parece razonable e interesante. En un minuto también se ha pensado de que poco menos que la gente se iba a la cárcel, ¿no es cierto?, frente a cualquier delito que hubiera, y aparecíamos nosotros con una legislación extremadamente talibán frente a algunas materias. Creo que esto, cuando hay un acuerdo, cuando se conversa, se ponen las diferencias, me parece que se llegan a estas buenas conclusiones, y creo que esto se hace parte precisamente de esa realidad, como bien lo señala el profesor Matu, además que abre toda esta línea de opciones, ¿verdad?, ante la eventual ocurrencia del hecho, y que sean las propias personas las que vayan haciendo las acciones antes de recurrir a las acciones penales y todo lo que implique las sanciones respecto al tema de los delitos. En tal sentido, presidente, yo en lo personal, obviamente que con mucho gusto, en pocos artículos de esta norma, voto a favor. Si te parece, de forma unánime, lo vamos para todos. Sí. ¿Cuál es la menor que tenía de aquí? Código Procesal Penal en la penúltima frase. Entonces, ¿se entienden aprobadas estas indicaciones con esta nueva redacción? Exacto. Ya. Habría que leer el 18 en todo caso. ¿Cómo? Habría que leer el artículo 18 que no lo leí. Vamos al artículo 18, claro. Vamos al artículo 18 nuevo. 18 nuevo que está acá, en artículo 18 nuevo, en este texto que tienen en la mano, no en el tablet. Para agregar un nuevo artículo 18. Artículo 18. Las personas naturales que denuncien ante el Ministerio Público algunos de los delitos contemplados en esta ley y sean trabajadores o presten servicios a cualquier título al titular de un proyecto o actividad o a una empresa consultora, calificadora, certificadora o acreditadora de un proyecto o actividad tendrán los siguientes derechos. A. No podrán ser objetos de medidas disciplinarias o sanciones de cualquier tipo desde la fecha en que la autoridad reciba la denuncia y hasta la que se resuelva no iniciar la investigación. Cerrarlo o suspender el procedimiento respectivo, salvo que concurra alguna de las causales previstas en el artículo 160 del Código del Trabajo. B. No ser trasladados de localidad o de la función que desempeñaren sin su autorización por escrito durante el lapso a que se refiere la letra precedente. Y C. No ser objeto de evaluaciones o calificaciones durante el mismo lapso a que se refieren las letras anteriores, salvo que expresamente lo solicitare. Si no lo hiciere, regirá su última evaluación o calificación para todos los efectos legales. La denuncia que se refiere al artículo, el inciso anterior deberá, deberá ser fundada y sí, el artículo anterior deberá, sí. Hay que borrar artículo y dejar inciso. Ya, la denuncia que se refiere al inciso anterior deberá ser fundada y cumplir los siguientes requisitos. A. Identificación y domicilio del denunciante. B. La narración circunstanciada de los hechos. C. La individualización de quienes los hubieran cometido y de las personas que los hubieran presenciado o que tuvieran noticia de ellos en cuanto le constare al denunciante. Y D. Acompañar los antecedentes y documentos que le sirvan de fundamento cuando ello sea posible. La denuncia deberá formularse por escrito y ser firmada por el denunciante. Si éste no pudiera firmarlo, hará un tercero a su ruego. En ella podrá solicitarse que sean secretos respecto de terceros la identidad del denunciante o los datos que permitan determinarla, así como la información, antecedentes y documentos que entregue o indique con ocasión de la denuncia. Si el denunciante formulare la petición del inciso precedente, quedará prohibida la divulgación en cualquier forma de esta información
durante el plazo indicado en la letra A del inciso primero. Las denuncias que no cumplan con lo prescrito en los incisos segundo y tercero precedentes se tendrán por no presentadas y se calificarán de infundadas para todos los efectos legales. Si el denunciante fuera empleado público, se aplicará a su respecto además lo dispuesto en los artículos 90A, 90B y 125, letra D del Estatuto Administrativo. Quien haya efectuado denuncias de delitos contemplados en esta ley que se consideren infundadas o respecto de las cuales se constatare su falsedad o el ánimo deliberado de perjudicar al denunciado, será sancionado como autor del delito de denuncia calumniosa con la pena prevista en el artículo 212 del Código Penal en su grado máximo. Además, este hecho se considerará como suficiente para configurar una causal de despido o destitución sin aviso previo y sin indemnización legal o convencional por el despido o destitución. ¿Me permite, presidente? No, es que respecto al inciso final, que parece un poco duro lo del despido sin el aviso previo, es porque en el fondo al principio del artículo a quien formule la denuncia se le da una serie de privilegios también de que no puede ser despedido. Entonces lo que se busca con el inciso final es que no se haga mal uso de la instancia y denuncie cualquier cosa con el objeto de adquirir el beneficio. ¿Ah? Porque yo sé que suena un poco fuerte, ¿ah? Pero además es la misma regla que está en el estatuto administrativo. O sea, en el estatuto administrativo está tomado del estatuto administrativo básicamente esto, y la misma regla está en el 125 letra D, que es para el caso en que se hayan hecho estas denuncias infundadas, es causal de destitución. Estamos todos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo, si le parece? No, presidente. Sí, no, tengo una sola observación que se la señalaba el profesor, de que en el penúltimo inciso no se refiere al estatuto administrativo, pero los funcionarios municipales se rigen por otro estatuto, un estatuto especial, no el estatuto administrativo, el estatuto de los funcionarios municipales, que es otra ley, ¿ya? Estoy anotando los números. Sí, y no están afectos, por lo tanto, curiosamente todos los funcionarios municipales que tienen harto que aportar o que decir en diversas materias, basura, relleno sanitario. Si me permite, mientras siguen avanzando, se puede redactar, sencillamente agregar, y para el caso de los funcionarios municipales, lo dispuesto en el artículo 88, 88B, y estoy buscando el otro. Es la ley 18.883, que es el estatuto de los funcionarios municipales. Con esa modificación. Son los artículos 88, 88B. No, ¿artículos cuántos? 88, 88B y 123 letra E del Estatuto de Empleados Públicos, de Empleados Municipales, o Ley 18.880. Sí, 883. 883. 883. La ley de los empleados municipales. ¿Con esa modificación estamos de acuerdo? No sé, aprobado. El nuevo artículo 18. Sí. En realidad ahora son 17. ¿Qué 17? No, 17 y 18. El 18 pasa a 19. Es que el 17 pasa a ser 16, porque se suprimió el 16, y este 18 pasa a ser 16. Quedó en la misma, sí. Quedan lo mismo. Pero quedamos mejor. En kilómetros avanzamos menos, pero en la normativa misma. Entonces el 18 está fuera. Luego el 18 está fuera. Pasamos al artículo 18, página 36. El auténtico 18. El 18 es siempre. Página 36. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 108 del Código Procesal Penal,
Las personas afectadas en su vida, salud o propiedades por alguno de los delitos contemplados en esta ley se considerarán víctimas y podrán ejercer todos los derechos que la ley procesal les confiere, incluso el de querellarse y presentar la demanda civil para obtener la indemnización correspondiente a los daños sufridos. Las indicaciones son las 49, 50, 51, 52 y 53. Que vienen a continuación. ¿Comenzamos? La indicación número 49, el honorable senador Troels, es para suprimir el artículo. Nosotros modificamos, una corrección de las investigaciones, los hechos en la presente. ¿Es restringir el acceso? Es restringir, si se hace la indicación sería restringir el acceso a la justicia. Yo no estoy por aprobarlo. Esa indicación. La mantiene, la votamos. Yo me voy a sumar a la del senador Sandoval. No es necesario establecer una Esa se retira. especial en ese sentido, se propone sustituirlo con una lógica. Misma página 36, indicación número 50 del honorable senadora señora Allende para reemplazar el artículo por el que sigue. Artículo 18. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 108 del Código de... Es que esa está subsumida en el artículo En la 52, en el 52. Entonces, mejor votar la 52 y así yo... Eliminar la 50. Claro, la retiro porque está subsumida en la otra. Nosotros la retiramos. Ya, la retiro. Ya, vamos a la tuya. La indicación del senador Sandoval, página 51, para sustituir el artículo por el siguiente. Artículo 18. Las investigaciones de los hechos sancionados en la presente ley se podrán iniciar de oficio por el Ministerio Público por denuncia o por querella deducida por la Superintendencia del Medio Ambiente. Le damos la palabra del Ejecutivo a los senadores y ya son ya. Secretario, por favor apague a Rafael y David el micrófono para que... Secretario. Yo, presidente, estoy sobre todo con los que aprobamos ahora el 17 y el 18 recientemente, el 16 y 17 ahora recientemente aprobados. Yo creo que tiene cierta lógica, o sea, no cierto, tiene toda la lógica el hecho de que sea el Ministerio Público quien ejerza la acción o la Superintendencia de Medio Ambiente, ya que así es más fácil coordinar un poco todas las reglas de suspensiones de la acción penal y todo que aprobamos en el 17 y en el 18. Porque en el fondo, hay un problema práctico, que es quién le va a comunicar al Ministerio Público que se ejerció o no la acción ante la superintendencia. Evidentemente, si la superintendencia tiene el deber de ejercer la acción, es más fácil que si un privado nomás va y la ejerce, porque ante el olvido de la superintendencia va a seguir adelante la investigación, vulnerando un poco lo ya aprobado en el 17 y 18. Al contrario de lo que sostiene el señor subsecretario, esta indicación es incompatible con la que se acaba de aprobar. O sea, el sistema de coordinación está en los artículos 16 y 17. Ese es el sistema de coordinación acordado, que consiste en los casos en que haya verdadera autodenuncia, se suspende la acción penal mientras sigue la administrativa, y si fracasa la administrativa, vuelve la acción penal. Y ese es el sistema de coordinación que está. Y todo el proyecto se ha discutido básicamente a quién corresponde la acción penal, y la acción penal corresponde, en el caso que se ha aprobado, a la mayor parte de las personas afectadas por el delito. Y la razón del 108 es que el actual 108 del Código Procesal Penal es muy restrictivo en las querellas y no permite una presentación de querellas por particulares por delitos que afectan la seguridad común, que es en los casos del medio ambiente. Así que por eso debiera rechazarse, a mi juicio. Sí, no, presidente, bueno, efectivamente uno lo que planteaba, ¿no? Era básicamente manteniendo la lógica que es la superintendencia, ¿no es cierto?, el organismo especializado para llevar adelante, ¿no es cierto?, las querellas y en definitiva
que da origen a las acciones penales respectivas. Ese era un poco el espíritu de lo que se plantea en la indicación. Lo que pasa es que el artículo anterior es tan lo tengo. Presidente, yo me quedo con el artículo anterior porque esta es la vieja discusión de todo el proyecto, vía administrativa versus vía penal, y creo que la solucionamos en el artículo anterior, porque recurrir a una denuncia previa también es volver a... Yo creo que volver a esa, lo que tuvimos cuando el proyecto original hablaba solo a través que se iba a canalizar a través de la Superintendencia de Medio Ambiente. Yo lo entiendo hoy día resuelto y a mí por eso me hace ruido este artículo, yo lo voy a rechazar. Demos la palabra a David, que tenía opinión. Sí, presidente. Bueno, en realidad es que esta indicación es anterior a los últimos acuerdos que se han realizado y las modificaciones últimas que se hicieron, ¿no es cierto?, precisamente. Las letras A y B señala las denuncias ante el Ministerio Público, la denuncia ante la Superintendencia. Con pena, con dolor. El original del texto dice incluso el de querellarse. Sí, yo, presidente, voy a retirar mi indicación. ¿Ya? Y vamos a la siguiente. Página 37, indicación de los honorables senadores señoras Allende y Orden y señor Giraldi para reemplazar la expresión propiedades por medio ambiente. O propiedades. Sí, es que estábamos conversando, me parece que había una cierta duda si era lo mejor decir para reemplazar la palabra propiedad por medio ambiente o agregar, que podría ser la otra alternativa. Yo de verdad me gustaría preguntarle al profesor Matus si tiene una opinión al respecto, porque creo que no había un acuerdo unánime en esto, o hubo dudas. Bueno, por su intermedio, señor presidente, el hecho de que en el artículo aprobado originalmente aparezcan las expresiones, dice las expresiones víctima para su vida, salud o propiedades, tiene que ver con el hecho de que estos son los intereses particulares que se pueden afectar para que un particular se pueda querellar. Porque como estos delitos son de peligro común, según la actual redacción del artículo 108, no hay afectados, teóricamente. Y aquí toda una discusión y un tribunal le podría decir que sí, otro que no. Y lo que se quiere es que los particulares puedan ejercer inmediatamente la acción penal con una prueba sencilla. Esta es mi salud, esta es mi propiedad, la vida de alguien conocido, un afectado, y de esa manera facilitar el acceso a la justicia. Se puede agregar la palabra medio ambiente, pero no le agrega, no tiene un título real. Esa es la razón de usar las expresiones. No reemplazar la palabra propiedad, entonces. En ningún caso reemplazarla. No, porque ahí lo dejamos ambiguo. Medio ambiente, creo que quedamos todos. Pero si no tiene sentido, presidente. Esto es para que realmente el particular pueda querellarse, porque le afecta la salud o la propiedad. Yo creo que queda suficiente con eso. La vida, la salud y la propiedad. ¿Ah? La vida, la salud y la propiedad. Son las tres condiciones. Exacto. Entonces, medio ambiente. El medio ambiente puede reclamar cualquiera. Claro. Entonces, está estipulado. No es fácil probar la salud y el ambiente. Sí, pero tenemos que dar las herramientas jurídicas. Bueno, podemos dejar medio ambiente, no. Agregarlo, pero no reemplazar la palabra. Esa es la agregar. Concedámosle algo a la senadora Isabel.
Entonces es para agregar a la palabra propiedad y medio ambiente, debe ser, no reemplazar. ¿Están de acuerdo? Le hemos conseguido todo a la senadora Allende. Un poco más. Bueno, Me extraña el senador Sandoval, me extraña. Quedó agregar entonces. Ya, quizá muy bien. La indicación número 53 de los honorables senadores, señoras Allende y Orden y señor Girardi, para agregar a continuación del punto aparte que pasa a ser punto seguido la siguiente oración final. Sin perjuicio de lo anterior, el Estado de Chile podrá siempre ejercer las acciones penales contenidas en la presente ley. Bueno, hay una moción acá de retirar la indicación. Entonces, Presentó la moción, presidente, porque hay 4, 1, 2, 3. La 53. La 53, pero que la retiraron la senadora Allende y... No, la 54 la podemos retirar. Sí, porque es igual a... Sí. Sí. Ya lo vimos. Ya hicimos la 53 y la 54 también. También ya lo vimos. Ya. Quedó retirado. La 55, senador Promes, parece que... Ya. Una persistente. ¿la quiere mantener, señor Proves? Estamos retirando la indicación. Estamos en el proceso de retiro de indicaciones. Pero agregamos conceptos que no están. ¿O no? Para entidades públicas Ya la voy a leer ya. Indicación 55 para incorporar los siguientes artículos nuevos. Las investigaciones de los hechos sancionados en la presente ley se podrán iniciar de oficio por el Ministerio Público, por denuncia o por querella deducida por la Superintendencia del Medio Ambiente o por el Consejo de Defensa del Estado. Este es el primer artículo. Continúa. Para efectos de los delitos contemplados en esta ley, la suspensión condicional de procedimiento contemplada en el artículo 237 del Código Procesal Penal, sujeta al cumplimiento de condiciones consistentes en la adopción de medidas de reparación de los componentes del medio ambiente dañados, deberá contar con informe previo favorable de la Superintendencia de Medio Ambiente. Artículo siguiente. Las multas pagadas en virtud de un procedimiento administrativo sancionador aplicado por la Superintendencia del Medio Ambiente se imputarán a las penas de multa que sean aplicadas de conformidad a esta ley cuando se trate de los mismos hechos. Ejecutivo. Señor presidente, respecto al inciso tercero sobre las penas de multa, algunos podrían considerar de que hay penas de multa establecidas por la superintendencia por un hecho que también pueden significar penas de multa por la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ya que dentro de las penas establecidas en la 20.393 hay penas de multa, lo cual podría caer en non bis in idem, en el sentido de que se está por un mismo hecho sancionando dos veces. Por eso se puede tener lógica al establecer que las multas establecidas en sede administrativo también puede haber non bis in idem respecto a las multas que se apliquen también en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Eso, señora Poli. Pero eso es solo en relación a las multas, pero sobre los otros dos incisos de la indicación. Por su término, señor presidente. Bueno, los dos últimos artículos que se proponen, en realidad sería razonable aprobarlo, no produce ningún efecto y evita la idea de que están pagando dos veces las multas, aunque eso no es necesariamente así, sirve como regla de coordinación. El último,
El penúltimo también sirve para una discusión que hubo al principio de la discusión de este proyecto, que creo que fue la señora Órdenes y la misma señora Allende, que se hicieron la pregunta qué pasaba si la suspensión que decretaba el fiscal con el juez no correspondía a una verdadera reparación. Y este también puede servir como regla de coordinación para eso. Es decir, que cuando se haya pedido una suspensión condicional, se tenga un técnico que diga que lo repara. También podría servir. Va a limitar las suspensiones condicionales, ese es el efecto práctico de esto. En cambio, el primer artículo repone el esquema original del Ejecutivo. De ir a la superintendencia. Pero se puede arreglar. Entonces, yo creo que ese primero se puede arreglar y se puede poner que las investigaciones de los hechos sancionados en la presente ley se podrán iniciar también de oficio por el Ministerio Público, por denuncia que haya sido por el Ministerio de Medio Ambiente, por el Consejo de Defensa del Estado y por las municipalidades. ¿Les parece? ¿Puede leerlo de nuevo, perdón? ¿Qué quedaría? Las investigaciones de los hechos sancionados en la presente ley se podrán iniciar también de oficio por el Ministerio Público, por denuncia o por querella deducida por la Superintendencia del Medio Ambiente o por el Consejo de Defensa del Estado. Se podría borrar en realidad si se va a poner también la parte de oficio por el Ministerio Público porque eso es por ley. Sí. Entonces tendría que decir, se podrá iniciar también por denuncia o querella deducida por la Superintendencia del Medio Ambiente, por el Consejo de Defensa del Estado o por las municipalidades, que son las principales afectadas y no están consideradas. Pero las municipalidades, yo pondría una regla que hay para el daño ambiental, que es por los hechos acaecidos en sus comunas. O por la municipalidad en coma. No, pero eso no rige porque la municipalidad territorialmente solo puede actuar en su territorio. Solo facultad en su respectivo territorio. Pero cuando otra comuna la contamina. Pero es que la contaminación le cae a ella. Sí, pero tiene que denunciar contra la ente contaminante que está en la comunidad. Pero en principio tenemos un acuerdo general respecto a aprobarlas con las modificaciones que propone el sí, porque ahí le permite. Dado que los senadores han hecho tantas concesiones, vamos a ir. Hoy día me pareció distinto usted, presidente. Comió bien. Comió bien, descansó harto. Está más solidario. Bueno, pero son las municipalidades, ¿cómo que son las municipalidades o en el territorio? Con las municipalidades, punto. La municipalidad actúa solamente en su territorio. Pero entendiendo que es así, para que haya constancia. Sí, que haya constancia. Se refiere a los municipios en el ámbito de afectados. Porque en el 53, perdón, de la 19.300 actualmente lo dice así. Lo dice en el 54. Es, en el territorio de su comuna. Bueno, pero con eso se aprueba este primer... Son titulares de la acción ambiental señalada, Las municipalidades por los hechos acaecidos en sus respectivas comunas. Ya, por hechos acaecidos en su respectiva comuna, ok. Ya, eso se aprueba. Y los 2 y 3 quedan. Sí, con el primero con modificaciones. Sí, no, dado el ambiente y el... Muy bien. Yo retiro mis indicaciones... Sí, subsumidas las que corresponde estar subsumidas y la 61 y la 62. ¿La 61 también? ¿La 61 también? Sí. ¿Cuáles están retirándose? La 61, 60 y 61. ¿Y la 62? También. Ah, también. Sí, corresponde. Sí. Sí. 60, 61 y 62 retiradas. Subsumí alguna, no se olviden. Sí, no, pero ahí vemos. O sea, sí. Eso. La 61 es retirado, subsumida, bueno, da igual. Estamos retirando y estamos explicando que la reponga. ¿Te has dado cuenta del nuevo clima que hay hoy día? Así debe ser todas. Los días lunes son más. ¿Ahora tenía acá la 62? ¿O qué? No, pues ahora la indicación del nuevo, el artículo ¿Pero la octavo. 62 también quedó retirada entonces o subsumida? Sí, yo entiendo que sí.
La 62 la retiró. Ah, Porque ya, eso ya se vio en los componentes del daño. La significancia del daño ambiental. Sí, 57. Sí, no se Sí, porque ahora vienen las disposiciones relativas a los tribunales ambientales. ambientales. Página 41, no, de ahí no hay ningún retiro. Artículo 8, No, ahora que se vamos. introduce modificaciones Ya. a la ley de organización. Leo. La indicación del presidente de la República es la siguiente. Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley número 20.600 que crea los tribunales ambientales. 1. Reemplázase en el inciso final del artículo 29 el término 30 por 40. Ya. Número 2. Intercálase en el inciso final del artículo 29 a continuación del punto seguido la siguiente frase. El incumplimiento de este plazo constituirá respecto de los jueces que integraron el tribunal una infracción que deberá ser sancionada disciplinariamente si se determina que no se ha dado cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 319 del Código Orgánico de Tribunales. Después, número 3, incorpórase en el inciso final del artículo 41, a continuación del punto final, que pasa a ser coma, la siguiente frase, la que deberá pronunciarse en el término de 90 días. El incumplimiento de este plazo constituirá, respecto de los jueces que integraron el tribunal, una infracción que deberá ser sancionada disciplinariamente si se determina que no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 319 del Código Orgánico de Tribunales. ¿Me detengo? Sí, me voy deteniendo mejor, sí. Bueno, ¿ah? Sí, no sé, yo lo tengo al lado también. Y número 4, reemplazas en el inciso primero del artículo 42 la frase: si dentro de este lapso no se acompaña el informe, el tribunal prescindirá de él y dictará sentencia en un plazo no superior a 30 días por la siguiente frase: si dentro de este lapso no se acompaña el informe, el tribunal prescindirá de él y dictará sentencia en un plazo no superior a 90 días. Yo retiro la mía. Sí, la indicación. Pero sí, presidente, un poco la lógica detrás de esto es que actualmente los tribunales tienen un plazo fijado por ley, pero que rara vez cumplen. Y eso genera al final bastante incertidumbre en la ciudadanía y en los titulares, y ambos se quejan porque se prolongan los conflictos, lo que hace que al final se altera la paz social a propósito de un proyecto en ciertas comunidades por largo tiempo. La lógica de esto es concederle un plazo un poco mayor a los tribunales para que resuelvan, pero que también el hecho de incumplir el plazo conlleve una posible sanción por parte de la Corte Suprema con el objeto de que se tengan el plazo establecido en la ley, o si no, la verdad que los plazos establecidos hoy en día son letra muerta. Y hacemos referencia al artículo 319 del COD, que lo puse ahí, no sé qué estaba proyectando aquí para allá, pero que en el fondo lo que dice es que lo será cuando no cumplen con despachar los asuntos sometidos a su conocimiento dentro del plazo que fije la ley, con toda la brevedad que eso requiera, y que además tienen que ir siguiendo el orden consecutivo con que van ingresando su despacho a la resolución de estos causas. Dentro del informe de la Corte Suprema sobre el proyecto de ley, justamente la Corte Suprema consideró que era un buen aporte, pero señaló que era muy genérico cómo se establecía la sanción a los jueces. Por eso se determina que cuando se considera que existe una sanción, un incumplimiento del artículo 319, se especifica un poco más tomando las críticas de la Corte Suprema en su informe al proyecto de ley. ¿Qué opina el abogado intendente respecto a esto? Bueno, lo voy a decir como se lo expliqué a don Matías. Y lo he hablado también con los colegas de los tribunales ambientales. Uno de los problemas que tienen las sentencias de los tribunales ambientales es el largo tiempo que se toma en su redacción, que en muchos casos es innecesario. Es decir, es cierto que hay ciertas materias técnicas, pero esas materias técnicas la mayor parte del tiempo se resuelven durante la tramitación del pleito,
y al momento de tomar decisiones sobre si corresponden o no a los aspectos normativos, si corresponden o no a los plazos, etcétera, las decisiones se debieran tomar conforme al Código Orgánico y se toman como un acuerdo, con la regla del acuerdo, y por regla general, salvo excepciones, todo acuerdo debe tomarse una vez escuchada la relación y la alegato a las partes. Y de ahí es plazo para redactar. Entonces, si los tribunales hicieran eso, en general podrían redactar sus sentencias en un tiempo razonable. El problema que han tenido, según ellos mismos me han conversado, es que han querido ser demasiado precisos y prístinos en las sentencias, en aspectos técnicos que a veces no son necesarios para resolver las sentencias en lo que se reclama, si se atendió o no una comunidad, si se cumplió o no con un cierto plazo, si se presentó o no un cierto informe. Esas cosas debieran acordarse y resolverse con más brevedad, y por eso es razonable lo que propone el Ejecutivo y va a ayudar a todo el mundo esta premura. Además está en una misma indicación de la señora Allende. La señora Allende también presentó una indicación en orden a acelerar los trámites. Estoy de acuerdo. Sí, es que yo tengo la duda, presidente. No, está bien. Claro, porque el Ejecutivo está aumentando en 10 días el plazo al Tribunal Ambiental para dictar sentencia, pero no sé si son los 10 días tan estratégicos. O sea, el tema son los plazos. No, el objetivo de... Sí, yo no, entiendo, es una concesión para imponer la sanción para proceder. Yo entiendo que sanciones ya existen. ¿Y cuál es el objetivo de la ley? O sea, a mí se me enreda. Este es el espacio para modificar este tema de los tribunales ambientales, no lo sé. Isabel, tenemos la palabra a Isabel Allende y después le doy la palabra. Es que yo escuché atentamente lo que decía el profesor Matu, pero la verdad es que no entiendo, porque si uno aumenta el plazo, que podría ser algo que es coherente con lo que ocurre en la práctica hoy día, dado el tiempo que tardan los tribunales ambientales en emitir su sentencia o redactar su fallo, más bien. Pero el tema es que si al aumentar el plazo estamos retardando el acceso a la justicia. Y esa es la duda que yo tengo, porque nosotros lo que nos quejamos siempre es exactamente lo contrario, o sea, la lentitud de la justicia para, valga la redundancia, hacer lo que le corresponde, que es hacer justicia. Entonces quiero saber si eso no va en la línea contraria, eso es. Ya. La explicación es entre sencilla y compleja. Resulta que los plazos judiciales no son fatales. Entonces, cuando a un tribunal se le dicen 30 días, o se le dicen 60 días y no se impone una sanción obligatoria, son 30 días si quiere, básicamente. Entonces, resuelve un incidente en 3 días si quiere. Si yo quiero resolver, o sea, en los tribunales civiles los incidentes se resuelven en meses. Cuestiones que la ley dice lo resolverá inmediatamente o en 3 días. Entonces, al darle unos días más, para aprobar el aumento del plazo hay que aprobar la regla que sigue, que el incumplimiento de este plazo constituirá una infracción que deberá ser sancionada. Y de esa forma, entonces, el plazo se transforma en obligatorio. Nosotros tenemos un solo problema con esta indicación. Yo voy a controvertir algo al profesor Matu, porque tenemos que los tribunales ambientales no están dotados de manera, yo diría, suficiente. Usted fue miembro de un tribunal ambiental. ¿Cuántos tribunales ambientales todavía o están en demora, por ejemplo, nombramiento de personal? O sea, también tenemos un problema estructural. Le estamos exigiendo a una institucionalidad una cierta celeridad, una cierta premura, cuando no sé si de verdad tienen todos los elementos y todos los recursos para poder cumplir con esa tarea, porque lo que no podemos hacer es producto de la premura, dado que no tienen los medios y los recursos, que te transforme finalmente en una, entre comillas, liviandad al poder tener que fallar de esa manera. Es una pregunta, ¿no? Porque me parece que hay que ponerlo en discusión de esa manera. Yo estoy de acuerdo que si tuvieran todos los medios y recursos sería, bueno, uno podría establecer un plazo razonable, pero mi pregunta es esa: ¿cómo están funcionando los tribunales ambientales hoy día? ¿Cuentan con todos los medios para poder cumplir estos plazos? ¿Esto de verdad permitiría tener fallos que fueran contundentes y fundados? No sé qué es lo que opina el subsecretario. Presidente, actualmente Valdivia está completo con todos sus integrantes nombrados. Recientemente, hace un mes, dejó el cargo 1 en Antofagasta y en Santiago
ya se votó y quedaron con los 3 titulares y estamos entrando hoy día, entiendo, el oficio del suplente, uno de los suplentes que falta. Pero ahora yo sé que los tribunales, ellos siempre alegan que no están totalmente nombrados los ministros, pero también hay un principio en materia judicial que es el de la erradicación, que implica que quienes conocen de las causas son los únicos que pueden intervenir en ese fallo. Y la ley entrega una solución al problema de cuando no están todos los ministros nombrados, que es que los subrogan ministros de las Cortes de Apelaciones. Por lo tanto, siempre han podido conocer de las causas y concurrir a la vista de la causa, y en definitiva quien puede redactar o no sé si redactar físicamente, pero sí quien adopta el acuerdo, que es como funcionan los tribunales de justicia colegiados, son quienes intervinieron en la vista de la causa. Por lo tanto, siempre que participó un ministro de Corte de Apelaciones pueden adoptar el acuerdo correspondiente. O sea, esa excusa un poco en verdad no viene mucho a lugar en el sentido de que, salvo que no hubiese ningún ministro de Corte de Apelaciones dispuesto a integrar el tribunal, que también sería rarísimo y que no creo que pase nunca, tienen la posibilidad de conocer todas las causas en el plazo que corresponde y de fallarlas también en el plazo que corresponde, a mi juicio. Y nosotros lo hacemos por el sentido de que, por ejemplo, casos como, no sé, no quiero poner ejemplo en verdad, pero sí, eternizar los conflictos sí genera desgaste para todos, para las comunidades también. Hay comunidades que están profundamente divididas respecto a algunos proyectos y pasan 2, 3 años para la resolución en tribunales, y eso no es bueno para la paz social, que es una de las cosas que busca siempre la Administración de Justicia. Entonces, la lógica sería, y además que se ejercerá esa acción disciplinaria, si la lógica es lo mismo que los delitos, la lógica es que no se tenga que ejercer para que fallen antes. En el fondo se pone esa sanción para justamente que ellos fallen antes, y 40 días o 90 en los casos que proponemos, porque estamos prorrogando un poco, es tiempo suficiente para sacar un fallo, creemos. Por ejemplo, en promedio los tribunales tienen entre 30 y 40 reclamaciones al año. Son... ¿Se puede decir que ha sido todo el Poder Judicial? Sí, pero a mí no, ya eso tiene que verlo con el Ministro de Justicia. Una duda. O sea, yo entendí que podemos cambiar de 30 a 40, eventualmente son 10 días que le estamos dando. Con... Eso en la reclamación. ¿Ah? Eso en la reclamación. En la reclamación. Las demandas que son un poco más complejas. Ya. Pero quiero saber, y digamos con una sanción, que eso es interesante, el incumplimiento de este plazo, en fin, respecto a los jueces que integran el Tribunal de Infracción, deberán ser sancionados disciplinarios, en fin, si no se ha dado cumplimiento del impuesto del artículo 19 del Código Orgánico. Hasta ahí podría ser efectivamente que va en esa línea, estamos bien. Ahora, tengo la duda en lo siguiente, en el punto 3, la frase, la que deberá pronunciarse en el término de 90 días. Anteriormente lo que teníamos, ¿cuánto era? 60. 60. O sea, estamos nuevamente ampliando acá. Sí. Es una concesión al fondo, porque igual hoy día, senadora, hay fallos que se toman 250 días, 300 días en algunos casos. O sea, 90 suena razonable. Sí. Entonces lo dejamos en 90. Con la sanción. ¿Ah? ¿Con el incumplimiento? Sí, Sí. con la sanción. Con la sanción. Con la sanción. Sí, A ver. sí, me permiten, señor presidente, pero efectivamente esto se aplicó en la reforma procesal penal para los fallos que tienen que dictar los tribunales de garantía y los tribunales de juicio oral y las cortes al resolver los recursos, y funciona. Es decir, se organizan de tal manera que fallan dentro del plazo. O sea, 90 días se considera un plazo Está muy bien. razonable. Cualquier cosa está bien, está bien. Pero con la sanción, o sea, 90 días sin la sanción no tiene ningún viene cabeza. Pero estaríamos de acuerdo. Sí. Presidente. Sí, pero los elementos probatorios tienen un tiempo paralelo, ¿no? Es que no sé, la discrecionalidad de los 90 días, yo entiendo que es mucho lo otro y que hay que abordar el tema, pero tengo esa duda. No, voy a tratar de explicarlo antes. Actualmente hay unos plazos que son indicativos. 30 días o 60 días son unos plazos indicativos.
como son plazos de carácter judicial, no son fatales. El tribunal los puede tomar o no tomar. Y de hecho, una de las grandes críticas que hay con los tribunales ambientales es que no se los toman. Y yo estuve en se los toman en plazo, desde el 90 no toman en serio el plazo. Y conversando con los ministros de los tribunales ambientales, muchas veces son solamente donde dice piso diga suelo, donde dice cielo diga techo y cosas así. Preciosismo, como dice el señor subsecretario. Y esos preciosismos toman tiempo. Y eso afecta a la vida de la comunidad. Y en la única forma que se ha hecho para que los tribunales se ajusten a los plazos ha sido dándole el plazo y ponerle una sanción obligatoria. Y se han ajustado. Una pregunta, ¿cuánto se está demorando hoy día los fallos de los tribunales ambientales? ¿Tiene opinión, tiene información? De memoria no lo tengo, pero sí tenemos algunas estadísticas de otro año. Santiago estaba muy atrasado y se puso al día ahora. La Corte Suprema todos los años hace una visita. Tiene un ministro de la Corte que hace una visita inspectiva a los tribunales y otra de las cosas que exige es que le informen cuánto se demoran en el juicio en total y además desde el momento que se adopta el acuerdo a salir el fallo. Y históricamente el de Santiago ha tenido problemas y la tercera sala, cuando informa el Pleno de la Suprema, siempre es muy crítica y les dice que se tienen que poner al día. Y han hecho ese esfuerzo y ahora están al día. Pero después de 3, 4 años, y en algunos casos, en algunos tribunales, de repente hay fallos en particular que se demoran mucho. No sé, por el caso de Bocamina, ahora la demanda por daño ambiental, creo que se demoró más de un año en que estuvo de acuerdo. Un año en acuerdo. Sí. Es un tiempo excesivo, porque mantiene a todo el mundo expectante, esperando qué va a pasar, no va a pasar. Entonces, aquí, por ejemplo... Perdón, pero ¿está normado hoy día el incumplimiento de ese plazo? No. Entonces, lo más rico de esto es el incumplimiento, o sea, la sanción al incumplimiento. Yo estoy de acuerdo, entonces, aumentar el plazo con el incumplimiento. No voy a coger la indicación. De 60 horas. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Siempre que hay incumplimiento, o sea, sanción. Sí, no, esa es la condición. Ahí está, esa es la condición. El incumplimiento constituirá una infracción que deberá... Dentro de la historia de la ley esto supone que los tribunales van a contar con todos los medios, porque no podemos hacer una exigencia de verdad si tenemos tribunales ambientales que no están dotados del personal o tienen problemas de recursos. Sería dispararse los pies. Entonces, es que quede claro que es en el contexto de que los tribunales cuentan con todos los medios y recursos y tienen la provisión completa de por lo menos de jueces y suplentes, porque en las condiciones que estaban, donde no estaban ni siquiera los suplentes nombrados, bueno, ¿cómo va a cumplir un tribunal algo si no tiene los recursos mínimos? Ya, aprobada por unanimidad. ¿Tú querías cortar? Estamos en la 46. Estamos en la 56. Página 46, indicación número 5. Es la indicación número 56 que yo creo que de la senadora Allende. Está subsumida, ¿no? Sí, ya. Retirada, subsumida, ya. Después en la página 47 cambia el plazo. Y también de la senadora Allende. No es la misma, pues la misma indicación completa. Ya, ya. Ahora el artículo 9 hay una indicación en la página 48, el artículo el Ejecutivo reemplaza el artículo 39 del artículo 2 de la Ley 20.417 que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente por el siguiente. Artículo 39. La sanción que corresponde aplicar a cada infracción se determinará según su gravedad dentro de los siguientes rangos. O sea, 1. Las infracciones gravísimas podrán ser objeto de revocación de la resolución de calificación ambiental
clausura o multa de 5.001 hasta 10.000 unidades tributarias anuales. 2. Las infracciones graves podrán ser objeto de revocación de la resolución de calificación ambiental, clausura o multa de 1.001 hasta 5.000 unidades tributarias anuales. Creo que se me perdió la última página. Es que se me perdió la página. Tres, las infracciones leves podrán ser objeto de amonestación por escrito o multa de 1 hasta 1.000 unidades tributarias anuales. A ver, yo tengo una duda, perdón, para el Ejecutivo, porque si yo entiendo bien, en el artículo 9, el artículo 39, en lo respecto a las sanciones gravísimas podrán ser objeto de revocación ambiental o multa de 5.000 hasta 10.000 unidades. Y lo que nosotros antes teníamos era clausura o multa hasta 10.000, no hablábamos 5.000, aquí está rebajando. No, lo que estamos haciendo es que actualmente se da el caso de que las infracciones leves van desde las 1 hasta las 1.000, las graves van de 1 a 5.000 y las gravísimas de 1 a 10.000. Entonces puede pasar que de repente yo la clasifico gravísima y me pasan 800 UTA y las leves que van de 1 a 1.000 me pasan 900. Entonces es ridículo y lo que estamos poniendo un piso por abajo. Entonces que las leves vayan de 1 a 1.000, las graves de 1.001 a 5.000 y la gravísima de 5.000. Es una escala, una suerte de escala. Que tenga techo por abajo en el fondo. Ya. Un piso. Yo le quiero dar la palabra a que tiene un punto que nos parece interesante a Matías. Por su intermedio, presidente. A mí lo que me preocupa de ponerle piso y hacer una escala de esto es que antes la superintendencia tenía la posibilidad de recorrer todo el trayecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tenemos dos infracciones más o menos de la misma índole, por ejemplo, no presentar un plan o no presentar algo por el estilo, vas a tener una empresa de menor tamaño o una actividad o proyecto de menor tamaño y uno de mucho mayor tamaño. Ya podemos tener grandes compañías que tienen capacidad de pago muy superiores a unas más pequeñas. Entonces, la superintendencia podía tener la facultad de determinar la multa en favor de las capacidades económicas de la compañía. Si cambiamos a un sistema escalonado, la superintendencia va a poder fallar contra la empresa grande por el mismo monto que con la empresa pequeña y va a tener que acotarse al mínimo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que cuando la superintendencia vaya contra empresas más grandes va a decir, ojo, si yo tengo que fallarle con un monto de 800 UTA contra esta empresa, cuando tenga una infracción con las empresas más pequeñas, voy a tener que ponerle esta misma escala de sanción. Entonces me voy a ver obligado a reducir la acción y no irme contra las empresas más grandes por esas sanciones más pequeñas. Bueno, es un punto que me parece interesante. Don Pierre, ¿qué opina? Sí, no, señor presidente, bueno, ya que usted invocó mi calidad de abogado integrante, este problema se suscita en varias disposiciones que tienen las mismas multas respecto de infracciones de distinta gravedad y en los tribunales producen problemas mayores de los que se prevén por dos razones. Primero, porque los tribunales, como estos reclamos, al final, si es un reclamo por una multa, va a terminar como una suerte de reclamo de ilegalidad. El tribunal que lo decide en definitiva es el tribunal de instancia, que es la Corte de Apelaciones. Y en las Cortes de Apelaciones realmente no funcionan sin escala. O sea, esa es como la regla general. No funcionan sin escala. Y cuando funcionan fuera de la escala, cuando llega a la Corte Suprema, al menos la doctrina dominante en la Corte Suprema es si corresponde imponer la sanción y dice de 1 a 10.000 UTM y le puso 10.000 UTM, aunque era leve, porque no tiene techo, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. O sea, no hay posibilidades porque como es un reclamo de legalidad y la cuantía se entiende que es discrecional del juez del fondo, produce un problema importante de administración de justicia que no haya una escala según la gravedad del hecho. Y la explicación de Matías respecto de si la multa se puede poner en atención a la capacidad financiera de la empresa, eso puede hacerse, pero debería ser otro tipo de sanciones, no de multa, sino que porcentaje de utilidades, etcétera. Y ahí habría que verlo en cada caso,
pero es otro sistema distinto del que hay ahora. El que hay ahora, o sea, me pregunta, si se puede mejorar el que hay ahora, una forma de mejorar el que hay ahora es precisamente con una escala, y que también viene, según veo, en una indicación de la señora Allende. Es mejor, es mejor, es mejor, es mejor, es mejor, es mejor. Es verdad que a las chicas les pega más fuerte si es que se la clasifican grave, porque no le pueden bajar. Pero está bien. Está bien. Isabel. O sea, yo creo que aquí lo único que puedo hacer es tener como referencia la experiencia que tienen haber sido miembro de un tribunal ambiental o integrar, digamos, tribunales, porque la verdad es que esto uno dice un cierto principio. A mí me preocupa lo que dice Matías, ¿no? Porque no me gustaría que efectivamente por tener un piso se aplicara de manera discrecional, en el sentido que no es lo mismo la capacidad de pago que tiene una mayor, aunque el daño sea similar, que una mucho menor. Entonces aquí es la duda cuál es el bien que yo debo preservar, si el daño y sancionar con la multa o la capacidad de pago que tiene una u otra por las diferencias. Pero por otro lado entiendo que la experiencia, y por eso yo creo que junto a Alejandro lo que nosotros hicimos, hacer un escalonamiento, porque parece ser que la práctica indica que es mucho mejor tener una escala. Sin escala parece que no funciona, es lo que está diciendo acá, y uno tiene que remitirse a la experiencia concreta que uno no la tiene, que ustedes la tienen. Sí, es que existe una fórmula para el caso de abajo, o sea, para el caso normal estándar, que son las empresas grandes, es mucho mejor la escala como está, incluso mejor para la superintendencia para imponer la multa. Para imponer la multa sin problema. Califico el hecho como grave, es la multa que le corresponde. Y las empresas no pueden alegar el problema de la multa, que es bien complejo en la forma como recurso de legalidad. Pero para las empresas pequeñas existe, si me presta el Código Penal, tiene un Código Penal que se puede agregar una regla. ¿Que se puede agregar una regla? Bueno, lo podría decir, pero para no equivocarme. Soy memorial. Las penas de multa se pueden imponer en atención a la calidad del inculpable. Dice, en la aplicación de la multa, el tribunal podrá recorrer toda la extensión que la ley le permite imponerla, consultando para determinar, en caso de su cuantía, no solo las circunstancias atenuantes y agravantes del hecho, sino principalmente el caudal o facultades del culpable. Esto mismo se puede traducir aquí, para decir, en la imposición de estas multas, la superintendencia podrá recorrer las penas en toda su extensión, considerando el caudal o facultades del culpable, pudiendo rebajar la pena en casos calificados. Eso, presidente, me parece bien. ¿Existe hoy día la facultad de la superintendencia dentro de las circunstancias que tiene que tomar en consideración para la opción de la sanción? En el artículo 40 dice que está, la capacidad económica del infractor en la letra F. Para la determinación de la sanción específica en cada caso corresponderá aplicar, se considerarán las siguientes circunstancias y da una serie de importancia, el daño, el número de personas, etcétera. Pero ¿lo podemos decir que está incorporado o lo podemos no está incorporado, no está incorporado porque eso se aplica dentro de cada grupo. Entonces hay que poner una regla abajo aquí que diga algo así como, en todo caso, el tribunal podrá, en casos calificados, la superintendencia, podrá, en casos calificados atendido que la capacidad económica del infractor, rebajar la pena que corresponda a cada caso, o sea, en cada escala, en cada tramo. ¿Les parece que podría ir mejor? Ahí sí. Entonces, si estamos de acuerdo, vamos a probar en forma unánime. Luego entonces, pero le permite poner la multa alta, si no, no la puedes poner. Bueno, yo le quiero agradecer al subsecretario y sobre todo a Jean-Pierre Matus y a los senadores y senadoras y sus asesores y asesoras, porque este es un proyecto muy importante y creo que va a ser muy útil para los desafíos ambientales que tiene el país. No sé si Jean-Pierre usted quiere agregar algo antes. Voy a agradecerle a los señores senadores que, a pesar de no ser parte del electa, me han permitido contribuir al debate, y de verdad que es muy importante, como dice el senador Girardi. En 20 años es la primera vez
que un proyecto de esta naturaleza termina el primer trámite del primer trámite constitucional. O sea, es mucho. ¿Esto pasa a dónde? A la Comisión de Constitución. Bueno, pero No, pero es que eso va a ser terrible. Depende, perdón, que yo ya que está el subsecretario, yo quiero decir algo. Primero, yo estamos de acuerdo, hice un harto esfuerzo, no era menor, porque teníamos distintas mociones y hacer todo un trabajo de intentar fusionarlas o lograr sacar de cada una la que persiguiera más o menos el mismo objetivo, no fue nada de fácil. Entonces yo creo que hay que reconocer fundamentalmente al profesor Matu y también, por supuesto, a la Secretaría, que hizo el esfuerzo de hacernos los comparados y bueno, tratar de recoger lo que cada una de nuestras mociones habían ido, pero todas apuntaban a un mismo hecho. O sea, no era posible que este país no tuviera un delito ambiental contemplado, una persecución penal frente a un daño tan grande. Entonces yo quiero primero que nada reconocer aquello. Sin embargo, ya que está el subsecretario, creo que sería bueno que lo conversara el Ejecutivo en el sentido de que si tiene interés que esto funcione o tenga un grado de tratamiento prudente, la única manera es que ustedes le pongan una urgencia, porque si no, ya sabemos que en la Comisión de Constitución, este es un tema no menor, no tiene nada que ver contra los miembros de la Comisión de Constitución, sino que tal como se rige el Senado actual en sus comisiones, hay dos comisiones que tienen un tema que es Hacienda y Constitución. La diferencia con Hacienda es que son más rápidos porque en general lo focalizan hacia los números, entonces no se meten en los contenidos, digamos, de fondo de cada uno de los articulados, pero a diferencia de eso, Constitución siempre se ha sentido llamado, además es Constitución, reglamento y no sé qué tantas cosas más. Legislación y justicia. Entonces la verdad es que cada vez que llega algo a la Comisión de Constitución es del terror, porque aunque funcionen 3 veces o 4 veces incluso a la semana, no pueden lograr sacar los 100 y tantos proyectos, por decir algo, que están en este momento allí. Entonces, ni siquiera a veces con, bueno, el tema de nombramiento de ministro. Entonces yo quiero saber si el Ejecutivo, o que transmita la preocupación, si tiene interés que esto realmente sea una legislación, que sería bien potente además poderla mostrar en virtud de lo que va a ocurrir a fin de año, y mostrar que tenemos un real interés que todos estos delitos y graves contaminaciones y graves daños que se producen no queden la impunidad. Sería muy importante que el gobierno dé una señal. La única señal que puede dar el gobierno es si pone un plazo más urgente. Porque si no pone nada y lo deja a la simple voluntad, que no es, repito, falta de voluntad, valga la redundancia, sino que es la incapacidad de poder abordar todo lo que tienen como trabajo pendiente, no va a salir. Este es el problema, no va a salir. Por eso yo preguntaba qué es lo que viene después. Entonces yo le pido encarecidamente, más, pido que sea un acuerdo de la comisión en pleno que solicite, dada la presencia del subsecretario, que diga que la comisión solicita formalmente al gobierno, digamos, será un oficio para de que le ponga un plazo de urgencia, que si no, de otra manera esto no va a salir. David tenía la palabra. Sí, no, muchas gracias, presidente. A veces la tramitación de iniciativas legales se suelen hacer N comentarios, opiniones respecto a un tema válido, legítimo, obviamente. Solamente yo quiero señalar 2 o 3 aspectos que me parecen significativos. Primero, todos votamos, ¿no es cierto?, por la idea de legislar en materia de delito ambiental. Y eso lo que refleja, ¿verdad?, es la voluntad y la decisión de entender de que necesitamos un marco regulatorio respecto de ese tipo de temas. Algunos pensaremos A, otros B, otros C, ¿no es cierto?, con los matices que se quiera, que son válidamente emitidos. Pero quiero señalar, verdad, que ese es un principio básico respecto a la tramitación del proyecto en relación a la voluntad de construir este tema. Y esto lo digo a razón de que muchas veces, a veces terceros, asumen que posiciones que tiene uno, ¿no es cierto?, van enmarcados en un propósito de obstaculizar, de frenar, de parar o ir en contra de una corriente. Yo también valoro y creo que nuestra sociedad, nuestro país en particular, ha ido avanzando de manera sustantiva en la construcción de una mirada distinta de su territorio. Soy geógrafo de profesión, por lo tanto uno siempre tuvo en ese contexto de cómo resolvemos esa ecuación entre el hombre, la naturaleza y el medio ambiente. Y yo creo que en general nuestra sociedad ha ido adquiriendo cada vez mayor conciencia, mayor valor respecto a lo que significa la protección del medio ambiente. Por lo tanto también a veces uno piensa o cree desde qué punto partimos. Desde una idea de que estamos hace 20 años, 30 años o 15 años o de la idea de los desafíos que tenemos hacia adelante.
Y a usted, presidente, le gusta mucho el futuro y eso uno lo valora de lo que significan los grandes desafíos que tenemos por delante. Es como cuando habla de educación, ¿verdad? ¿Qué educación estamos construyendo? ¿Para ayer? ¿O la educación que ese niño que hoy día está ingresando a la escuela y que va a salir en 15, 16 años más? ¿Con qué formación? Entonces yo creo que nosotros estamos construyendo una idea con ese propósito. Y ese propósito nos impone cómo compatibilizamos el resguardo ambiental, el resguardo de nuestras condiciones y también cómo resguardamos también nuestros propósitos de desarrollo que tenemos también como país. O sea, en mi opinión son dos cosas que necesariamente deben ir de la mano. Y lo que se esté haciendo mal, tenemos la obligación obviamente de corregirlo, lo que se está haciendo bien, ojalá mejorarlo, ese es el objetivo. Pero partiendo de esas premisas básicas de que estamos construyendo algo sobre el cual estamos todos de acuerdo, que queremos todos avanzar y que en definitiva, presidente, las diferencias son porque apreciaciones. Yo entiendo que estamos con ese propósito, pero también entiendo que tenemos una sociedad, que tenemos un país, que tenemos gente que también quiere sus oportunidades, ¿ya? Que proyectos, que iniciativas no signifiquen, ¿no es cierto?, poner camisa de fuerza a algunos proyectos. Yo no estoy en contra de la minería. Y uno ve desde la región, por ejemplo, la zona austral, no a las salmoneras, no a las mineras, no a esto, no a lo otro. Yo creo que no es el camino. El camino es cómo construimos equilibradamente una visión que el desarrollo nos permita avanzar, ¿no es cierto?, de una manera equilibrada, sin hacer daño. Yo creo que la tecnología, el conocimiento y la información que hoy día hay para que estas cosas se hagan de esa manera, sin tener que transformar eso en atentados al medio ambiente, ni tampoco atentados hacia los trabajadores, ni hacia la sociedad, ni hacia las comunidades. En mi región tengo el 20% de mi región en pobreza multidimensional. 24, 25 mil ayseninos y ayseninas están en esa condición. Tengo 7.000, 8.000 en condición de extrema pobreza. Tengo toda una condición que necesitamos diseñar estrategias, ¿no? Y los recursos nuestros, bueno, están ahí para ser inteligentes en su uso, en su administración, en su desarrollo. Por eso quería solamente subrayar, presidente, este concepto de que tenemos que construir, ¿verdad?, esta institucionalidad y construir una plataforma que nos asegure y que nos permita, obviamente, avanzar también. Todavía nuestro país tiene muchas falencias, ¿verdad? Todavía nuestro país tiene serios problemas de diversa naturaleza y tenemos que hacernos parte también de ella. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Muchas gracias, Isabel. Dicho de lo que ya está expresado, yo quiero otra cosa. Me gustaría saber si podemos, la siguiente sesión o la subsiguiente, la verdad es que tenemos algunas peticiones. Yo no sé si nunca pudimos conectarnos con el embajador, el que fue en algún momento responsable de la organización de la COP en Francia, si era, supongo, agosto estará en vacaciones, pero no, volvió. Sería bueno retomar, a ver si tenemos una posibilidad por la experiencia, pero hay algo previo que me importa más y quiero también aprovechar la presencia del subsecretario. Yo creo que sería bueno que nosotros invitáramos a la ministra, o en su efecto al subsecretario, que veamos el plan de descontaminación, el fallo de la Corte Suprema, la situación que se produjo el otro día del PIC, que fue más de las 1.400, digamos, que exactamente, o 4.000, y muy superior. Pero además me preocupa porque yo entiendo que la norma primaria de calidad que se hizo de CO2 tiene más excedencia de lo que debiera ser. Entonces uno se pregunta cuántas veces va a permitir que se exceda, que es justamente algo que el presidente siempre ha puesto en tapete cuando señala que una norma primaria lo que permite es cuánto vas a contaminar, pero cuánto vas a permitir que sobrepase lo que uno considera que es el plan. Entonces nosotros tenemos una situación que hay un plan de descontaminación, hay una norma primaria que ahora tenemos horaria que antes no teníamos, tenemos reportaje que yo no había visto, que recién tuve acceso al día de ayer de Mega, fue en este caso directamente, en este caso con Codelco, que aparentemente tuvo una filtración no explicitada. Yo creo que tenemos que realmente, y ver además en relación al fallo de la Corte Suprema, cómo se está cumpliendo. Yo oficié al Ministerio de Medio Ambiente, he oficiado también, digamos, para saber cuánto de lo que se indicó en el Ministerio de Salud, porque yo tengo la impresión que no se hicieron los seguimientos en la crisis del año pasado, que ya hemos cumplido un año. Es cierto que este año afortunadamente no hemos tenido ese tipo de manifestaciones, pero tampoco es posible que nosotros no sepamos activamente, y es más, se constituyó el miércoles pasado, entiendo yo no podía porque tenía otro compromiso aquí mismo, y estaba el presidente de la comisión, entiendo justamente que nosotros fuéramos un poco como ministros de fe, de alguna manera,
como parlamentarios integrantes de las comisiones de medio ambiente, tanto en la Cámara como en el Senado, de ver los avances, de ver la aplicación concreta, de ver los cumplimientos del fallo y sus distintos puntos, son 15, de la Corte Suprema, del seguimiento en salud y lo que se ha producido, porque se han producido 3 elementos que no son menores. Primero, llevamos una cantidad de vertimiento de carbón en Puchuncaví, en la playa, mucho mayor que todo lo que hasta ahora había ocurrido junto, y como no tenemos una normativa al respecto, aparentemente no pasa nada, pero eso es un cuestionamiento al gobierno, decir, bueno, ¿cuándo vamos a tener una norma y cómo vamos a trabajar con esto? A mí me parece que tener a los pescadores, como está haciendo AESGENER, recogiendo el carbón no es la respuesta adecuada que debemos tener a una comunidad. Y yo he hablado con la gente de la comunidad y hay obviamente un conflicto razonable. O sea, los pescadores encontraron un modus vivendi, pero comprenderán que esto no es lo normal en un país que el modus vivendi para los pescadores sea recoger el carbón y se les pague por recoger el carbón. O sea, se volvieron recolectadores de carbón. Y por otro lado, obviamente que existe preocupación legítima y total de la ciudadanía de su salud, pero también está por otro lado, claro, un comercio establecido que está muy angustiado porque siente que ahora no tiene movimiento, porque mientras más se hable, menos llega la gente, porque ¿quién quiere ir a una playa que está llena de carbón? Entonces, creo que es una irresponsabilidad muy grande si nosotros no consideramos todos los aspectos que esto tiene. No se trata solamente de una norma de calidad, se trata de las consecuencias sociales y la salud, que es lo primero. Entonces, eso es el punto número 1. Después tenemos este PIC que fue considerablemente mayor a todo lo que es aceptable y justamente una norma horaria. No solo se trata que la veamos en términos de la hora, sino que todos sabemos que los 10 primeros minutos expuesta la población a esa cantidad, digamos, de emisiones muy grave. Entonces, es justamente lo que considera lo más grave. Entonces, yo quiero saber qué estamos reaccionando al respecto y qué es lo que vamos a hacer como una política pública y qué vamos a hacer nosotros si tenemos al presidente de la comisión, a nombre de la comisión, como veedores o ministros de fe de esta situación, que es lo que. Entonces, por eso yo quiero que revisemos el plan de descontaminación, veamos hasta dónde es más, comillas, acepta más excedencias de las que debiera aceptarse, cuáles son las medidas concretas que se están haciendo, cuáles son los próximos pasos, reconociendo que por lo menos efectivamente no tenemos la situación crítica que tuvimos hace un año, evidente, no tenemos 1.400 personas en el consultorio, menos mal, y que en ese sentido fue aceptado haber hecho la combinación de las condiciones meteorológicas con los planes operativos. Yo quiero saber si todas las empresas tienen sus planes operativos vigentes para que después pueda la Intendencia o incluso el Ministerio de Salud tomar la decisión de decir inmediatamente bajen su nivel de actividad, porque salió también otro reportaje, Gasmar no ha hecho su plan operativo. Entonces, necesitamos tener una información y tener una conducta al respecto, porque es imposible como Comisión de Medio Ambiente, más allá de quienes representamos ¿no? a la región, no tener una preocupación al respecto. El reportaje ayer de Megavisión es bien dramático y genera mucha preocupación y sospecha de que, por ejemplo, tenemos un déficit de fiscalización muy importante por parte de la superintendencia. La superintendencia alega que no tiene la información. A mí eso me parece muy delicado, que no tenga la información de una situación que tiene esa magnitud y con todos los problemas que han habido. Entonces, tal vez sería bueno que el próximo lunes, subsecretario, o tú con el superintendente pudiéramos tener una conversación, ojalá con la ministra, porque es un tema muy serio. Esta comunidad, digamos, esta zona de sacrificio es un tema que se va a ir transformando en un tema nacional, no local, cada vez más. Y estos hechos se van a seguir reproduciendo. Bueno, tenemos, y ahí hay otro tema que yo quería proponerle a la comisión. Tal vez ahí hay 3 empresas que son GENER, que son Codelco y que son ENAP, 2 empresas públicas, que por ejemplo esas 3 empresas producen el 78% del CO2. Producen el 99% del óxido nitroso y producen como el 85% del dióxido de azufre. Pero tiene una característica, que no tienen planes, no están sometidas, no se sometieron nunca al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces nosotros debiéramos hacer una norma que esas mega fuentes gigantescas tengan, porque si no después la posibilidad de hacer exigencias, dado que no tienen resolución de calificación. Entonces, yo les quiero proponer que presentemos un proyecto que obligue a estas empresas gigantescas, además,
que son que tengan ellas debieran someterse voluntariamente, pero dado que no lo han hecho, porque después es muy difícil establecer condiciones de funcionamiento y no se pueden amparar solo en que son chatarra institucional y que son de la década de los 60, porque en eso se amparan. Entonces, yo creo que tenemos que resolverlo, pero yo creo que sería bueno que lo conversáramos el lunes próximo. Isabel. Alejandro, una cosa bien importante. Nosotros vimos en la Comisión de Medio Ambiente la moción que tenía que ver con las zonas saturadas y latentes y acordamos que justamente en ese tenor, porque solo lo vimos en general, si nosotros lo vemos en particular, podemos ponerle una norma que justamente tenga que ver con aquello. ¿Qué hacemos con este tipo de empresas que no pasaron por resolución de calificación ambiental, pero que están hoy día presentes y son responsables muy mayoritariamente de la situación que hoy día tenemos justamente en Quintero Puchuncaví? Entonces yo creo que lo adecuado es hacer la sesión que yo he solicitado, que me alegro mucho que el presidente la recoja, pero además tener en vista ese proyecto que está aprobado en general y ver las posibilidades de incluirle una norma que específicamente tenga que ver, está en la sala incluso en este momento, ojalá lográsemos que sea visto en general. No se ha puesto, pero estaría en el listado de proyectos que tenemos pendiente. Zonas saturadas y latentes, que viene desde la Cámara de Diputados, que fue una moción que presentaron los diputados. Entonces yo diría que tengamos presente. Es que yo tengo un problema el lunes, presidente, yo en particular. Es que la ministra no va a estar tampoco. O sea, de viaje, yo el lunes estoy comprometido para estar en el gobierno regional de O'Higgins a las 9:30. No, pero porque no lo dejamos el martes, entonces yo creo que es importante que esté o la ministra o el subsecretario. Sí. Más el asunto. El martes podría ser. Entonces dejémoslo para el martes. Sí. Ya. Y el lunes aprovechemos, o sea, veamos si lo podemos poner en la sala pronto, pero revisémoslo. Revisemos el proyecto, porque yo creo que ese proyecto da para poder poner una norma que tiene que ver con lo que estábamos hablando. Gracias.